Le damos la cordial bienvenida al establecimiento educativo República de Panamá, ubicado en la comuna de Santiago Centro, un espacio único donde la diversidad cultural se entrelaza con el aprendizaje. En esta experiencia fuimos partícipes 4 practicantes de pedagogía de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, Ryan Villalobos, Priscila Rodríguez, Yamilet Cara y Priscila Moreno, junto a las cuales exploramos las dinámicas interculturales que enriquecen el centro educativo, marcando alrededor del 90% de inmigrantes en el aula. La misión y visión del establecimiento se clarifica desde el fomento de la empatía por la diversidad en un ambiente de buena convivencia escolar que respeta y valora por sí mismo a sus pares y al medio ambiente. Mientras que las 3 perspectivas abordadas en esta práctica tenemos que en el ámbito de la interculturalidad, el colegio adopta una perspectiva desde el ámbito curricular, creando una fuerte conexión de los contenidos con la diversidad cultural, mientras que en ámbitos de perspectiva de género no se especifica de los contenidos ni se implementa protocolos o programas que atiendan a esta diversidad. Finalmente, en perspectiva NEE, se trabaja en ciertas asignaturas como lenguaje y matemáticas en codocencia con la profesora diferencial y el docente de asignatura. Esto es debido a que el colegio centra sus fortalezas en estas 2 asignaturas, mientras que en el resto se evidencia una falta de compromiso con la educación de estudiantes NEE. Bueno, y por otro lado también vemos que la vulnerabilidad de este establecimiento marca alrededor del 92%, por lo tanto las instalaciones, recursos y materiales son muy acotados. Sin embargo, las clases se adaptan a una realidad estudiantil en donde cierta parte del cuerpo docente se planifica, también modifica y adecua las experiencias de aprendizajes a fin de atender todas las necesidades de los estudiantes, en virtud de los recursos más accesibles y también de lo que ellos pueden lograr para un aprendizaje significativo. Como docentes en formación, al llegar a un nuevo centro de práctica, nuestras expectativas son altas. Llegamos con toda la disposición de colaborar y significar un aporte en la construcción de conocimientos de nuestros estudiantes. Pero también como estudiantes, tenemos la idea de encontrar a profesores que signifiquen un aporte en nuestra formación. Hola, buenos días, mi nombre es Priscila Moreno y yo les voy a hablar de mi experiencia en la Escuela República de Panamá, específicamente en el curso de cuarto básico. El curso de cuarto básico estaba conformado por 42 estudiantes aproximadamente. El 99,9% de ellos es de origen inmigrante de Latinoamérica y la gran mayoría de ellos no estaba ingresado en el sistema educativo. Por lo tanto, cuando se establecieron en Chile, entraron al sistema educativo nuestro. Al iniciar mi labor, observé la dinámica de clase a clase que se basaba en el uso de estímulos, de castigos o premios, adoptando en gran medida el enfoque conductivista para la enseñanza. Y esto para mí fue un reto, ya que el curso presentaba desafíos particularmente en términos de comportamiento y en relación con otros estudiantes. Durante las primeras 2 semanas me sumergí en la observación y análisis de la dinámica de trabajo de los estudiantes. Noté que el conductismo, con su énfasis de los estímulos externos, estaba fuertemente arraigado en el aula. Sin embargo, también percibí la necesidad de impulsar el pensamiento crítico en los estudiantes y otras habilidades más allá de las respuestas condicionadas. Decidí abordar esta transición de manera estratégica, integrando el pensamiento crítico dentro del marco conductivista existente. Introduje actividades estimulando la reflexión y el cuestionamiento, utilizando recompensas no solo concretas, sino que también recompensas intangibles como aplausos, agradecimientos y destacando su participación dentro del aula, de forma reflexiva y también a la vez constructivista. Posteriormente centré mis esfuerzos en fomentar el trabajo colaborativo, reconociendo las tensiones existentes en el aula y estas constantes agresiones que tenían los estudiantes entre ellos. Busqué estrategias para unificar el curso a través de trabajos en grupo, proyectos grupales o dentro de todo el aula y actividades cooperativas dentro de ellos mismos, también integrando a los niños con necesidades educativas especiales. En este aspecto siento que logré consensuar, ya que cada vez que intervenía en el aula se podía notar que podía tener un manejo de grupo y los estudiantes finalmente se lograba el objetivo de que la enseñanza se pudiera ejercer de una forma eficaz. Y gracias a este enfoque pude realizar intervenciones efectivas en el aula y observé un cambio en la dinámica del curso. Se produjo la colaboración, los estudiantes fueron mucho más reflexivos
y pudieron trabajar a través del pensamiento crítico de sus propias experiencias que estaban viviendo en el aula, manteniendo esta estructura conductista que ya estaba establecida previamente por los docentes, pero enriqueciéndola con elementos que promovieran el aprendizaje más profundo y significativo en ellos. Sin duda alguna, esta ha sido una experiencia difícil para nosotras, pero ha marcado una diferencia porque pudimos aprender de estas dificultades para poder transformarlas, como pasó en el cuarto básico, que se logró trabajar con ellos, a pesar de todas las dificultades interpuestas en una primera instancia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yamilet Jara y en esta oportunidad desempeñé mi labor como practicante en el curso segundo básico A. Bueno, esta experiencia ha sido notablemente compleja, pero también muy enriquecedora de aprendizajes, donde hubo bastantes obstáculos y desafíos no tan solo para los estudiantes, sino también para el área docente, pero que al mismo tiempo contribuyó en mi experiencia y en mi crecimiento personal y también en el desarrollo integral tanto mío como de mis estudiantes. Entre los obstáculos más prominentes tenemos la diversidad cultural presente en el aula, marcando al menos un 99% de estudiantes migrantes, lo cual fue un gran desafío a la hora de promover un ambiente inclusivo y respetuoso dentro del aula, ya que la diversa cantidad de costumbres y de realidades que vive cada estudiante requirió de un esfuerzo adicional para poder fomentar este ambiente inclusivo, para enfrentar los conflictos que había entre los alumnos y también de forma de integrar el contenido curricular con esta perspectiva cultural, lo cual ha sido significativo durante mi formación y que ha marcado mis aprendizajes. Por otro lado, es también importante destacar los aspectos positivos de esta compleja práctica, y es que el estar inmerso a diario en una diversidad tan intercultural es que abre el espacio y propicia un aprendizaje diferente y único en el que los estudiantes pueden expandir sus horizontes y desarrollar nuevas habilidades de interculturalidad, como lo son el entendimiento mutuo, la resolución de conflictos, que a su vez también generan mayor cohesión del grupo curso. Además, la colaboración entre docentes del área del lenguaje y el área diferencial han sido fundamental para superar los desafíos. Se ha promovido la participación activa de los estudiantes en ámbitos de buen comportamiento, inclusión y respeto entre pares, permitiendo así también un intercambio valioso de experiencias tanto personales como culturales y también colectivas. Además también de una mayor comprensión de las necesidades individuales de los estudiantes y bueno, junto a ello también destacar las herramientas utilizadas para mantener el foco del contenido, como las pausas activas y las actividades de gimnasia cerebral. Finalmente, para destacar algunos aspectos de fortalezas como también aspectos para trabajar, para mí fue bastante complejo la adaptabilidad, ya que me costó mucho adaptarme al curso, al entorno educativo, pero también principalmente con los profesores, ya que los docentes de este establecimiento no mostraron mayor interés por trabajar con practicantes, lo que también fue bastante complejo a la hora de buscarse uno mismo el lugar dentro del aula y tomar el rol de docente y desenvolverse en este entorno educativo. Por otro lado, considero que se debiera trabajar y profundizar más en la implementación de estrategias más variadas para así atender a las reales necesidades que requieren estas perspectivas y los diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, destaco mucho mis habilidades de comunicación como también de colaboración, ya que siempre fui capaz de mencionar y atender a mis necesidades y también buscar algunas posibles soluciones. Dentro de esto también la colaboración con la docente fue fundamental, ya que en el área del lenguaje esta docente me hizo sentir parte del aula y fue bastante grato trabajar de igual a igual. Me sentí como una docente más, lo que también colaboró mucho en mi aprendizaje. Esta colaboración en el contenido, en entregar el aprendizaje, en apoyar en ámbitos de material concreto para el aula, material de apoyo para las planificaciones de esta docente, lo cual fue bastante gratificante el poder aportar con mi granito en esta área del lenguaje. Hola, buenas tardes, yo soy Rayen Villalobos, estoy en el primero básico en el colegio Escuela República de Panamá, y dentro de esto mi propuesta fue en base a lo que yo vi el primer día incluso de entrar a esta sala, ya que eran 27 niños y alrededor de estos 27 eran 22, 24 extranjeros.
Dentro de ellos se encontraban distintos países involucrados en este grupo, pero la mayoría eran venezolanos, colombianos y peruanos. También hay algún argentino, un niño dominicano, etc. En base a esto yo decidí trabajar con la unidad 4 de la asignatura Historia, Ciencias Sociales y Geografía para que estos niños volvieran a tener un sentido de apropiación desde su cultura y desde la cultura chilena. Porque la unidad 4 solo habla de la cultura chilena, pero yo lo quise ampliar a la cultura americana. Por ende, una de las actividades, por ejemplo, que yo hice fue sobre las festividades, ya sea religiosas, culturales, sociales, etc. Dentro de esto mismo, una de las actividades que más furor causó en los niños y mejores resultados, de hecho, fue el tema de la Navidad. A pesar de esto, de que había un motivante por detrás, había ciertos países en los que no es el viejito pascuero o Papá Noel o Santa Claus quien era el que entregaba los regalos, sino que eran los Reyes Magos, por lo que tuve que darle una vuelta y tratar de movilizarme entre estos aspectos también sin dejar atrás lo sociocultural y lo socioeconómico también, ya que hay partes o religiones en las que no se habla, o sea, no está involucrada la Navidad, entonces hubo un trabajo como súper riguroso en cuanto a no faltar el respeto a las otras culturas. Dentro de esto me causaron muchas reflexiones como el adecuarnos. El docente siempre tiene que estar entre cuatro paredes tratando de moverse sin ofender a nadie y tampoco sin pasar a llevar las creencias, porque cuando nosotros pasamos algún tipo de límite podemos generar graves realidades, como por ejemplo que un niño se sienta en absoluta confianza de pedir 10 regalos, 5, 2 y uno que se sienta mal o no quiera hacer el trabajo por esto mismo, porque sabe que en su familia no hay recursos para esto. Entonces, una de las mayores reflexiones sobre esto, como dije, es adecuarnos como docentes, adecuar la realidad chilena hoy en día que se está escolarizando, para así tener mejores resultados. Siempre respetando las creencias, las actitudes, lo socioeconómico, lo sociocultural, etc. Por lo que, al menos en primero básico, a mí me resultó muy bien mi actividad y mi propuesta, pero no por eso va a resultar en todos los cursos, porque siempre hay que adecuarnos a las realidades. Buenos días, profesoras y compañeros, mi nombre es Priscila Rodríguez y el día de hoy les voy a contar un poco de lo que fue mi experiencia dentro de la Escuela República Panamá en el contexto de la práctica número 4. Para comenzar con la contextualización, a mí me tocó el curso de sexto básico, un curso compuesto por 35 estudiantes en donde 30 de ellos poseían una nacionalidad extranjera o eran hijos de padres migrantes. Bueno, cuando yo llegué al curso fue lo primero que me llamó la atención, ya que había muy pocos niños que eran chilenos. El curso estaba compuesto mayoritariamente de niños venezolanos y peruanos. Una de las principales características del curso de sexto básico era su buen comportamiento, que era destacado entre profesores, y también la fraternidad que tenían como estudiantes y como compañeros. La asignatura escogida para la realización de mi unidad didáctica fue la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Por qué elegí esta asignatura? Principalmente por dos factores. El primero fue que mientras yo observaba las clases realizadas por el profesor de la asignatura, pude darme cuenta de que no existía una progresividad entre los objetivos de aprendizaje clase a clase. O sea, el profesor en una clase podía estar enseñando algo de la unidad 1 y en la otra clase podía estar enseñando algo de la unidad 3. Desde mi perspectiva y desde lo que pude observar y lo que también podía conversar con los estudiantes, esta falta de progresividad causaba en ellos mucha confusión y también causaba que ellos no pudieran interiorizar y tener un aprendizaje significativo de lo que eran estos objetivos. Por lo que la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales con ese profesor significaba una hora casi de recreo. Otro factor que consideré para la planificación y la realización de mi unidad didáctica fue la gran diversidad multicultural de mi curso.
Creo que esta diversidad no estaba siendo atendida por el profesor en esta asignatura, pero tampoco creo que esta era considerada en otras asignaturas las cuales observé. Mi unidad didáctica se trató de la unidad 3 de democratización en Chile durante el siglo XX y también abarqué factores como el quiebre democrático y también la participación democrática de niños y niñas en el siglo XXI. Durante la implementación de mis clases, lo que traté de hacer principalmente fue incluir perspectivas de Latinoamérica, distintos países de Latinoamérica, en los distintos procesos que estaba pasando Chile. Traté de relacionarlos y de que los niños y niñas pudieran ver de que mientras en Chile estábamos viviendo un proceso, en otros países de Latinoamérica, que principalmente me enfoqué en los países de Venezuela y Perú, también estaban pasando por procesos muy parecidos. Para ir finalizando un poco, voy a hablar sobre las principales fortalezas y desafíos de mi experiencia en esta práctica. Como fortalezas puedo destacar principalmente mi manejo de aula, también mi cercanía con los estudiantes y el clima de respeto que puedo establecer con mi grupo curso. Y creo que uno de los mayores desafíos que presentamos como practicantes y en mi caso particular fue el poco apoyo por parte de docentes hacia practicantes. Creo que esto es un punto muy importante de mencionar, pues la estadía dentro de lo que es el colegio y la experiencia de práctica se vuelve un poco tediosa o más que una buena experiencia o una experiencia de aprendizaje para nosotros, se vuelve algo de lo que uno no quisiera aprender ciertas prácticas. Bueno, y para terminar con nuestra práctica número 4, vamos a ir a las reflexiones finales. Punto número 1. En base a que todas pudimos llevar a cabo nuestra unidad didáctica, fue bastante complejo, ya que hubieron situaciones muy difíciles de resolver, como el tiempo, también el retraso que tenían con el currículum y la disposición de los docentes a las horas que necesitábamos nosotros para intervenir. Por ende, este es un punto totalmente negativo, ya que el estrés generó que de los 7 que éramos en un inicio termináramos siendo 4. Como lo dice mi compañera, tuvimos varias complicaciones que nos llevan a no recomendar este colegio para prácticas futuras, o al menos no en la práctica 4, específicamente porque no hay claridad de los programas en el colegio ni tampoco de la universidad. Durante mi trayecto de práctica en la Escuela República de Panamá, he analizado diversos aspectos del centro de práctica que han influido en mi proceso formativo. Los factores que han fortalecido fue el haber encontrado una docente que se hiciera cargo de mi proceso de práctica y lograra evaluarme, puesto que al haber muchos practicantes dentro del establecimiento y dentro del aula, no querían hacerse cargo de más estudiantes en práctica, lo que dificultó poder implementar mi clase en cuarto básico. Como estudiantes en práctica, agradecemos enormemente a los docentes y asistentes de la educación que sí tuvieron la disposición de ayudarnos y también ser una guía en nuestro camino del aprendizaje a través de las experiencias. La Escuela República de Panamá es un espacio educativo que representa los grandes desafíos que tenemos hoy en día como sociedad, desde la multiculturalidad hasta los desafíos que representan las necesidades educativas especiales. Si la escuela, o más bien la administración de esta, pusiera en práctica lo declarado en sus bases, esta sería un lugar de grandes experiencias positivas de aprendizaje, pero en nuestro caso aprendimos desde las prácticas que no queremos replicar como docentes. Para finalizar, agradecemos su tiempo de visualizar lo que fue el documental de nuestra experiencia en la Escuela Básica República de Panamá. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.